empieza a grabar esto. Por lo que vamos a, bueno, en ese horario se conectan los que quieran conectarse, no es obligación que se conecten todos. Lo que voy a hacer en ese horario de atención es responder dudas sobre el mini ensayo que rindieron el jueves, que la verdad anduvieron bastante bien. De hecho, estoy bien contenta porque muchos obtuvieron puntaje total, puntaje ideal en el fondo. Y hubo varios puntajes de 12, 13, entonces fue súper bueno. Ahora, yo cuento con la honestidad de cada uno de ustedes, porque finalmente yo no puedo controlar si se están pasando o no se están pasando las respuestas, pero en el fondo tienen que saber que es un proceso que usted, o sea, yo los dejo a su conciencia, en el fondo es, si ustedes realmente quieren aprender, y quieren que les vaya bien, tienen que evitar hacer ese tipo de cosas, porque si no, de ningún modo van a poder estar evaluando constantemente su proceso de aprendizaje. Por eso es súper importante que sean honestos en el proceso. Ya, voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Lo otro, hoy les voy a mandar tarea para que estén atentos al correo. Recuerden que todas las tareas son evaluadas. Hay gente que me quedó debiendo tarea, de hecho. Y antes de comenzar, explicarles que las personas que no envían sus tareas y que no dan justificación sobre la tarea o sobre por qué faltaron una evaluación, ya sea certamen o mini ensayo, ¿cierto? Si no justifican, yo puedo aplicar, y todos los profesores en general podemos aplicar el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted presenta justificación, ¿cierto? Va a ser evaluado con la misma exigencia, 50%. Pero si no presenta justificación y yo lo cito el día viernes, por ejemplo, a rendir la evaluación atrasada, es a un 70. Y si no se presenta a ese día que yo dispuse y doy otro día, se evalúa al 80, ¿ya? Para que lo tengan súper claro, chiquillos. Y en el caso de que puedan, o sea, que falten, ustedes por favor me avisen con tiempo y me den una excusa, obviamente, que sea razonable, ¿ya? Bien. Voy a tener que salir un poco porque hay alguien que está intentando entrar y no puede, y no puedo descargar la aplicación en mi teléfono. Ya. Como les decía, vamos a trabajar entonces la estrategia de inferir, que finalmente es la misma habilidad de inferir. Inferir es uno de los procesos más complejos cognitivamente hablando, porque requiere que ustedes sean capaces de ir identificando marcas o huellas que nos va dejando el texto para poder llegar a una nueva conclusión. ¿Ya? En este caso tienen que hacer una lectura súper activa porque finalmente a través de la información explícita, ¿cierto? Lo que nos dice el texto, esas huellas literales, nosotros debemos ser capaces de ir extrayendo diversas deducciones. Ahora, para extraer esas diversas deducciones, claramente tiene que ser súper apegado al texto. Y por eso vamos a ver que existe lo que son las deducciones que son objetivas, ¿cierto? La inferencia que es objetiva, entre comillas, ¿cierto? Y también está la sobreinferencia o la suposición, que es uno de los grandes problemas que ustedes tienen y que yo les he escuchado a muchos de ustedes que dicen es que yo voy más allá, como que pienso más allá. Y en el fondo ese es un procedimiento errado porque lo que se les está preguntando tiene que ver justamente con lo que dice el texto, con lo que me está entregando el texto. Y por eso se habla de una objetividad. Si usted está sobreinfiriendo, ¿cierto? Está utilizando otros conocimientos de mundo que no son necesarios en la lectura o en la comprensión del texto en sí. Entonces, cuidado allí, cuidado con sobreinferir. ¿Lo vamos a ver, chiquillos?
para poder establecer claramente estos ejercicios. ¿Ya? El próximo mini ensayo, chiquillos, mientras esto se despega, el próximo mini ensayo lo tenemos el lunes que viene, en la mañana, de 8:30 a 9:30. Y justamente va a tomar lo que vimos en la clase pasada, que era la organización global de las ideas, cuando hablábamos de los párrafos causa-consecuencia, problema-solución, secuencia temporal, y preguntas de inferencia. Por lo tanto, es súper importante que ustedes puedan, ¿cierto?, aclarar todas sus dudas en este proceso, ¿ya? Porque hoy vamos a ver inferencias y el miércoles vamos a ver interpretación, o sea, vamos a ver las habilidades que están en un nivel cognitivo mucho más alto, ¿ya? Bien, entonces les había dicho, vamos a trabajar la estrategia 5, inferencias parcial o global. ¿A qué me refiero cuando hablo de parcial? Cuando se me pregunta, por ejemplo, ¿qué podemos inferir del párrafo 3? ¿Ya? Ahí estoy hablando de una inferencia parcial. Pero cuando me dicen global, se refiere a qué podemos inferir del texto. ¿Ya? Es un nivel completo. Bien, entonces vamos a partir viendo este video. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos están viendo el video o no? Ah, ya. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Profe, yo por lo menos sí no escucho el audio. ¿Qué pasó, Camilo? El audio no lo escucho, se escucha como de lejos. No sé si soy el único profesor. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? No, No, A ver. Todavía no se escucha. porque el audio se escucha súper distorsionado. se escucha como cortado. Ya. Ya, pero... Ya. Bueno, independiente de que el audio se haya escuchado mal, o sea, viendo podemos saber más o menos de qué es lo que trata, ¿ya? En el fondo tenemos a Pancho Saavedra, ¿cierto? Que intenta hacerse el lindo con la zorrita y esta lo muerde, ¿ya? Ahora, pregunto, ¿por qué lo mordió? ¿Por qué la zorra muerde a Pancho cuando él está intentando acercarse y está intentando tomar una foto? ¿Quién me puede responder? Por favor, abran sus micrófonos, respondan. Porque no, la zorra no es amable con las personas. La zorra no es amable con las personas. Como no se siente cómoda cerca de la gente. Ya, Porque es un animal salvaje, profe. ¿por qué? Porque es un animal salvaje. Es un animal salvaje, ¿cierto? ¿Qué más? Porque Se sintió amenazado. eso porque también. se sintió amenazada. Sí, Exacto. igual que los perros cuando uno los agarra de mala manera, ellos reaccionan mal. Exacto, ¿cierto? Bien, o sea, dijeron, es un animal salvaje, porque se siente amenazado, porque Pancho Saavedra no es una persona familiar para él, y Danilo no me acuerdo qué fue lo que dijo, se me fue. Que no se siente, bueno,
Igual ya se me fue la palabra, así que Pero no, era que no se sentía cómoda, ¿ya? sí. Bien, entonces fíjense lo que acaban de hacer, ¿cierto? Claro, viendo la actitud de la zorra frente a Pancho Saavedra, claramente hay una inferencia en el sentido que dice, es un animal salvaje, pero eso, podemos extraer eso porque sabemos, ¿cierto?, que por el conocimiento de mundo que tenemos, que los zorros, ¿cierto?, habitan ciertos espacios donde no hay humanos. Y de hecho, si ven humanos, se alejan. Y si están muy cerca, los atacan. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto?, que podemos determinar es que se siente amenazada y por eso ataca. ¿Cierto? Si logran hacer eso, es claramente por lo que ustedes pueden ver y observar literalmente. Ahora, ¿qué conclusión se puede extraer de esto? De los por qué, ¿cierto? ¿A qué deducción, a qué conclusión podemos llegar tras esto? A ver que alguien me pueda decir. Tras ver que este animal mordió a Pancho Saavedra. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que Que alguien Pancho Saavedra va a empezar 2 veces antes de acercarse a la zorra otra vez. Ya, Pancho Saavedra va a pensarlo 2 veces antes de acercarse a la zorra, o en este caso, antes de acercarse a un animal salvaje. Perfecto, tenemos una conclusión. ¿Qué más? Si no hay que acercarse a un zorro. No hay que acercarse a un zorro, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más podemos sacar otra conclusión más? Porque también podríamos decir así como no hay que acercarse a animales salvajes. ¿Qué otra conclusión? ¿A alguien se le ocurre? Habrá que tener cuidado con los animales salvajes, no acercárseles, ¿cierto? Porque puede salir herido. Ya. Entonces ahí lo que ustedes están haciendo es un proceso de inferencia, ¿ya? Porque están tomando la información que ya tienen, que le da el video, ¿cierto? Donde vemos que él se le acerca, que intenta sacarse una foto, que la zorrita se siente amenazada, va, lo ataca y lo muerde. Entonces, ¿qué inferimos de eso? Que no hay que acercarse a animales salvajes, ¿cierto? No hay que subestimar, ¿cierto? A los animales salvajes. Los animales salvajes se sienten amenazados con los humanos, etcétera. ¿Se da cuenta? Pero todo siempre dentro del marco de lo que me entrega el texto. ¿Ya? No estoy yendo a sobre suponer alguna cosa, no estoy diciendo no hay que ir a las montañas o no hay que ir al campo porque los zorros te pueden atacar. ¿Ya? Eso ya sería una sobreinferencia. Ya. Les pido que vayan a Menti. Vamos a ir a Menti. Por favor, así que estén con la página y van a ingresar el siguiente código que les voy a presentar. El código es 660284 y el mismo ejercicio que hicimos anteriormente con el video. ¿Qué conclusión se puede extraer de la siguiente imagen? ¿A qué me refiero con conclusión? ¿A qué deducción puedo llegar con eso? ¿Ya? ¿Qué puedo suponer de la situación que tengo aquí presente? Dice, engañoso, dice el título de esta imagen. La chica está abriendo la cabeza de este hombre y luego en la otra imagen vemos, pensé que el interior sería más interesante. ¿Ya? Pregunta es entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de esto? ¿Qué deducción? ¿Qué podemos inferir en el fondo? Desde ahora comiencen a ingresar sus respuestas. ¿Ya? Tenemos uno. Más rápido, chiquillos. Solo una persona todavía. 2, falta de interés. Ya. Vamos, chiquillos. Aquí yo no sé quién está respondiendo. No tengo idea de cómo saber.
Ya, perfecto. 8. Bien, dice, nada es lo que parece, doble personalidad, encontrar algo más, el niño no es interesante, pensamientos no complejos, nada es lo que parece, diferentes intereses, falta de interés, la apariencia. Interesante, se decepcionó, ya, perfecto, intereses superficiales, súper, ya. Vamos a dejar hasta ahí porque si no vamos a demorar mucho haciendo el ejercicio. Van 16, pero hay buenas respuestas. Ya, la que aparece en el centro es la respuesta que más se repite en el fondo de los que participaron. Y vemos que la chica, ¿cierto? Va, abre la cabeza y luego dice, chuta, aquí no hay nada, ¿ya? ¿Qué podemos concluir, ¿cierto? Creo que es súper acertado decir las apariencias engañan, ¿ya? Esa es la primera conclusión. Ahora, falta de interés. De hecho, no es que ella tenga falta de interés hacia él. Lo que produce que tenga falta de interés es justamente que se dejó llevar, ¿cierto? Por la apariencia, por lo que veía, ¿cierto? Se veía guapo y qué sé yo, pero cuando fue a hablar con él, ¿cierto? Cuando revisó su cabecita, en lo literal, se dio cuenta que no había nada interesante. Y en ese minuto pierde interés. Entonces ahí tal vez podríamos formularlo de otra manera, decir, cuando no tienes tema en común con alguien, pierdes el interés, ¿ya? Pero la inferencia, ¿cierto? La conclusión más apropiada aquí sería las apariencias engañan, ¿ya? También está encontrar algo más, lo importante es la mente, una persona que va más, nada es lo que parece, nada es lo que parece también, es muy similar a las apariencias engañan. Ya, interesante, lo importante es que ser el niño, bueno, y también el niño no es interesante, perfecto, ahí tenemos otra inferencia que se ajusta muy bien a lo que nos muestra la imagen. Y ahí ella perdió el interés. En consecuencia, ella pierde el interés. Las apariencias engañan, el niño no es interesante y en consecuencia pierde el interés. Muy bien, chiquillos. Vayamos a la siguiente, el mismo código 660284, ¿ya a qué conclusión podemos llegar? Dice, yo en el amor. Hola, ¿qué haces? Siempre me preguntas lo mismo, ya di algo nuevo. Pone una carita. Y él le dice, o ella, no, él, ¿quieres ser mi novia? Aquí viendo memes y tú. ¿A qué conclusión llegamos? Empiecen a responder. La chica prefiere la misma conversación que hacer su novia. ¿Cómo? Que la chica prefiere seguir con la misma conversación que hacer su novia. Claro, ¿cierto? Pero más allá, claramente, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que ella quiere o no quiere ser su novia? No quiere evitarlo. Exacto, ¿cierto? Esta va a ser la única vez que voy a entender una indirecta. No quiere nada con él. Amor no correspondido. Finson no lo toma en cuenta. A ella no le gusta. No quiere ser su novia, ¿cierto? Desinterés a full, ponen ahí. Claramente, ¿cierto? A través de lo literal, de lo que vemos en la imagen, ¿cierto? Dice, hola, ¿qué haces? Siempre me preguntan lo mismo, ya di algo nuevo. ¿Quieres ser mi novia? Aquí viendo meme. Y ahí viene la inferencia. En el ¿quieres ser mi novia? Aquí viendo meme. ¿Qué deducción sacamos? Que ella, ¿cierto? No está para nada interesada en este chico, ¿ya? Y ahí también podemos decir, esa es la inferencia principal, la deducción principal. Pero después podemos decir, la chica prefiere que sea su amigo, como dijo Camilo, también prefiere seguir conversando con él a ser su novia, ¿ya? También, ¿cierto? Hay un desprecio de por medio. En tanto ella le dice, le cambia de tema y le manda una indirecta, así, pero a full. O sea, no quiero ser tu novia. Esa es la principal conclusión. Muy, muy bien, chiquillo. Ay, mala onda la cabra. Si no le gusta, no la puedo obligar, pues, nada que ver. Ya, súper chiquillo, ¿cierto? Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Vamos entonces a realizar otro más.
porque la idea es que ustedes vayan trabajando las inferencias. Tenemos un nuevo código, chiquillos. Vamos a presentar. El código es 987624 y dice, chilenos pasan por un mal momento. Y miren cómo es Mario Kreuzberger. Ya, ¿a qué conclusión? Nuevamente, deduzcamos, por favor, chiquillos. Empiecen el ejercicio. Chilenos pasan por un mal momento y se grafica a Mario Kreuzberger con este meme. ¿Ya? ¿Cuál será la conclusión a la que podemos llegar? Conclusión, deducción, presuposición, ¿ya? Siempre basándome en lo que dice la imagen, no yéndome afuera. A ver, veamos. Aprovecharse, Mario se aprovecha, aprovecharse de los demás, le gusta que la pasen mal, interesado, aprovechado, alguien me dice que no sabe, media facha. Chiquillos, traten que sus respuestas se ajusten a lo que estoy preguntando. Se roba toda la plata. Chiquillos, esto todo queda grabado para que no estén colocando respuestas que no corresponden. Esto no es un juego. Ya. Vemos, hay alguien que pone oportunista, interesado, aprovecharse de los demás, el interés al dinero, siente satisfacción. Ya. Por ejemplo, yo sacaría, y creo que es una que no que está como muy alejado a una inferencia o una conclusión que se puede sacar de la imagen, el aprovecharse, no, el que dice que se está moviendo. Algo que decía, le gusta que la pasen mal, ¿ya? En el fondo, si vamos a la imagen, tenemos que activar nuestro conocimiento de mundo, ¿ya? ¿Qué pasa con Mario Kreuzberger? ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto? Mario Kreuzberger haciendo ¿qué? Una teletón para poder juntar, un ayudatón para poder juntar plata. Hay cualquier situación, ¿cierto? Catastrófica y aparece la figura de Mario Kreuzberger, ¿cierto? Elaborando un ayudatón, ¿cierto? Donde llega ayuda de todos los lados. Entonces, aparece esta imagen, ¿cierto? Como este señor, ¿cierto? Frotándose las manos, así como, es mi momento. Eso es lo que dice esta imagen. Entonces, lo que pasa acá es que podemos relacionarlo con el interés, que él ve un momento, ¿cierto? Para poder hacer estos shows mediáticos de ayuda. ¿Ya? Esa es la inferencia que podemos establecer allí, ¿cierto? Pasa un mal momento en lo que yo les decía, hay una crisis, una catástrofe, y aparece Mario Kreuzberger con estas ayudas, estos eventos masivos, donde recolecta dinero y también, ¿cierto? Sabemos que de uno u otro modo él también saca algún provecho. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Dice, el mismo código, 987624. No sea así, profe. Dios me acompañe. No te acompañó. ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer ahí? La deducción o la inferencia. ¿Qué le pasó? Ya veamos. Exacto, ¿cierto? Muy bien. A ver, la persona que puso Dios no lo acompañó no está infiriendo, está solamente mencionando información explícita, porque el texto lo dice, ¿cierto? El texto, si bien no lo dice literal, ya está ahí, ¿ya? Le fue mal la prueba, se sacó una mala nota, la profe lo troleó. Dios no lo acompañó, la profe la F, dice alguno, ya. Pero la inferencia principal que podemos extraer de la imagen, ¿cierto? Es que claramente se sacó, o sea, no le fue bien, ¿ya? Le fue pésimo, le fue mal, se sacó mala nota. Eso es. Le fue mal, se sacó
mala nota. Ahora estaba pensando en el Dios lo acompañó, es decir, Dios no lo acompañó. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una inferencia Dios no lo acompañó? ¿Que alguien me pueda decir? ¿Eso no es una inferencia? Si hablamos así como si fuera algo 100% en serio lo que pusieron ahí, ¿Ya? no sería. Claro. Pero no creo que haya sido algo así como así un 100% en serio. Claro, porque dice Dios me acompaña. Martín dice no, es que está literal allí, po. Pero también le dice, Dios no lo acompañó, está literal, no funciona como inferencia, claramente. Ya. Pero muy bien, ¿cierto? Si finalmente el profesor le dice Dios, o sea, el profesor le dice, no te acompañó, entonces le fue mal y le sacó mala nota. Esas son las deducciones y las inferencias válidas para este meme. Ya, muy bien. Vamos a ir entonces a nuestra presentación y les voy a explicar cómo se trabajan las inferencias. Ya. El objetivo de la clase es realizar inferencias considerando las huellas o marcas del texto a través de elementos como los juicios valorativos, uso de palabras connotativas y secuencias interpretativas. Entonces vamos a aprender a rastrear huellas y marcas textuales que me ayuden a elaborar estas conclusiones que hicieron al principio, ¿cierto? A través de los memes y del video que vimos. Ya, ahora, resumiendo, el texto, ¿cierto?, transmite información, este denominado mensaje que las personas, ¿cierto?, que están tomando el electivo con el profesor Matías ya habrán estudiado el proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, esta información puede ser explícita, literal, ¿cierto? Todo lo que nos entrega el texto, ese barrido que hacemos reconociendo, por ejemplo, tema, idea principal, personajes, personas, etcétera. Y información implícita, que justamente es esa información que se encuentra entre líneas. Es decir, nosotros la debemos deducir, ya concluir y establecer una relación con la información literal que tenemos en el texto. Por eso se llama leer entre líneas, ¿ya? Uno tiene que deducir. Es como el ejemplo que yo les daba tiempo atrás, cuando llega una persona a la sala desconocida y vemos, ¿cierto?, que se viste de negro. Y le encanta vestirse de negro y todo en él es negro. La ropa, el peinado, ¿cierto? También no se condice con la forma de vestir, entonces nosotros vamos sacando deducciones. Ah, este es gótico. Ah, este es dark. Este es serio. Este niño no va a hablar con cualquier persona. Este niño es callado, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de lo que yo estoy viendo, que pasa lo mismo en los textos, voy elaborando lo que son las inferencias. Entonces, la inferencia va a estar dentro del rango de lo implícito, de aquello que yo debo elaborar a partir de la información explícita, de lo que yo reconozco a simple vista. ¿Ya? ¿Qué son las inferencias? Entonces, lo que yo les decía, las inferencias se define como un proceso interpretativo efectuado por el receptor. En el fondo, lo que ustedes tienen que hacer y que le he repetido durante toda esta clase es deducir el significado de ciertas expresiones, de ciertas palabras. De hecho, el vocabulario contextual es un tipo de pregunta inferencial, porque ustedes no se les está preguntando por el sinónimo o el significado de la palabra, sino que se les está preguntando por el significado de la palabra en contexto, deducir cuál puede ser ese significado. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la información que tenemos en el texto y reelaborarla, transformarla en una conclusión o una deducción válida. ¿Ya? Ahora, les decía al principio también, requiere ciertas habilidades del pensamiento mucho más sofisticadas, es decir, es una elaboración mucho más compleja cognitivamente hablando, ¿ya? ¿Cómo lo diferencio yo de la interpretación? Porque de inmediato aparece esa duda. ¿Cómo sé que estoy infiriendo y cómo sé que estoy interpretando? En el fondo, la inferencia, ¿cierto? Yo la puedo realizar a través de mi conocimiento previo, ¿cierto? Y a través de lo que me dice el texto. Pero para interpretar necesito ampliar
mi bagaje cultural. Necesito saber muchas más cosas para poder, muchos más elementos para poder realizar una interpretación. ¿Ya? Más adelante, cuando veamos interpretación, voy a explicar mucho mejor esa diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen las inferencias? Sacar a la luz las intenciones semiocultas del autor, sacar conclusiones, deducir, elaborar hipótesis. Por ejemplo, en ciencias, cuando les piden hacer trabajos, les pedían, o inclusive me acuerdo que en otras asignaturas les pedían hacer trabajo y ustedes tenían que elaborar hipótesis. Y para poder hacer ese proceso, ¿qué tenían que ir haciendo? Sacando conclusiones de qué podría pasar. ¿Y cómo sacaban esas conclusiones? A partir de la información que tenían, de lo literal. Y construir información nueva con los datos entregados. ¿Qué elementos facilitan la inferencia? Claramente las pistas, las marcas o las señales que nos entrega el fragmento del texto. Ustedes me dicen si estoy yendo muy rápido. Entonces tengo que leer muy acabadamente. ¿Qué significa esto? Reconocer tema, reconocer idea principal, dependiendo del tipo de texto, reconocer personajes, ambiente, tiempo, si es un texto literario, ¿cierto? Ahora, si no es literario, tengo que reconocer el tema, la idea principal, como les decía, y después de eso, ¿cierto? De reconocer mi información más importante, voy estableciendo estas conexiones, estas relaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer, cierto? Cuando voy a responder una pregunta de inferencia, fijarme, subrayar, ¿cierto? Aquellas pistas, marcas que me ayuden a saber a ciencia cierta cuál es la inferencia válida, ¿ya? Veamos la siguiente imagen. Sí. Bien. La siguiente imagen nos muestra, ¿cierto? Una pareja caminando a través, ¿cierto? Parece un parque y está nevando mucho, ¿cierto? Esa es la información literal, ¿ya? Lo que podemos ver a simple vista. Un parque, los árboles llenos de nieve, la calle llena de nieve. Entonces, ¿cuál será la conclusión, cierto, válida para esta imagen? ¿Ya? Por ejemplo, está nevando mucho. ¿Será una conclusión válida? Araceli Ulloa, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y responderme si la A es una conclusión válida? O sea, una inferencia. ¿Será una inferencia, Araceli? Si tienen malo el micrófono, por último respondan en el chat, pero respondan. Brian Albornoz, ¿la A es una inferencia? ¿Sí o no? No, porque es literal. Es O literal, sea, se ¿cierto? puede ver al tiro que está nevando. No está Es infiriendo nada más allá de eso. exacto, ¿cierto? Entonces esa sería una pista. Está nevando mucho. Ahora, ¿a qué conclusión voy a llegar si está nevando mucho y estoy viendo cómo van vestidas estas personas? ¿Ya? Camilo Vázquez, ¿por qué la B es la respuesta correcta? Sí, sí, que en la imagen, como mencionó anteriormente mi compañero Brian, Sí, lo que está nevando es la información que se puede ver en general, es lo más explícito. Pero si sí, vamos más profundamente, podemos ver que las personas no están tan abrigadas como se debería ver en Indiana, siendo así limitados de transporte. Entonces, la B es la correcta respecto a esa proceso. la respuesta B es la respuesta correcta. La respuesta B es la respuesta correcta. Ya, a ver, cuidado allí. Fíjate que tú dices que las personas no están tan abrigadas como deberían estarlo. Pero Sí, igual la mujer, los pantalones de la mujer, profe, yo creo que esas personas no. ¿qué está pasando ahí, cierto? Claramente
Camilo está yéndose por las ramas, está redundando, ¿cierto? Yendo más allá de lo que tiene que... Si yo veo que está nevando mucho, claramente sé que no puedo salir en polera y calzas, como dice él, ¿ya? Porque es pasar frío en el fondo. Entonces, si está nevando mucho, como conclusión y deducción aparente y de primera, tengo que abrigarme. Y esa es la inferencia correcta, porque vemos que las personas igual llevan su chaquetita, su gorrito, entonces, claro, para Camilo, se fijan que es un tema de percepción, pero ¿qué les dije al principio? No olviden que no tienen que suponer cosas o sobreinferir, solamente apegarse a la imagen. Tú ves que está nevando y que estas personas llevan una chaqueta y gorro. Dice, ya, porque si no estuvieran nevando, ¿andarían con chaqueta o gorro? A menos que fueran muy friolentos. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? Estoy sobreinfiriendo. Entonces, no. Por eso la alternativa B es la correcta, porque en el fondo, si yo veo que está lloviendo... A ver, si llueve, Camilo, si está lloviendo, si yo abro la puerta y veo que está lloviendo así como fuerte, ¿qué conclusión vas a sacar tú? Que no salgo de la casa, pues, profe. Ya, no voy a salir, pero si tengo que salir obligadamente, y está lloviendo. Casaquita loca y pantalones gruesecitos. ¿Y qué más? Botitas. ¿Qué más? Paraguas, vos, Camilo. Con paraguas también, ¿cierto? Ya, pero es que tal vez... Profe, disculpe, yo nunca ocupo paraguas. Ya, es por eso iba a decir, tal vez Camilo no usa paraguas cuando llueve, sale como con su chaquetita loca, como dice él, pantaloncitos bien abrigados y qué sé yo, pero se dan cuenta que ahí están, ustedes infieren siempre, solamente es que no son conscientes del proceso de inferencia que están haciendo, de las conclusiones que están sacando, ¿ya? Entonces, si yo abro la puerta y tengo que salir a trabajar, digo, chuta, me tengo que abrigar, ¿no? Conclusión 1, me tengo que abrigar. ¿Ya? ¿Qué me voy a poner? Chaqueta, con gorro, perfecto. Esa es la inferencia 2. Y 3, voy a tener que salir con paraguas, ¿ya? Porque si no tengo auto, salir con paraguas. ¿Se dan cuenta? Ahora, Danilo, ¿por qué la C no es una inferencia? O sea, es una inferencia, pero ¿por qué no es la respuesta correcta? Porque en la imagen no hay ningún elemento que nos pueda deducir eso. Es como algo que alguien se fumó algo para hallar eso. Ah, ya. Pero como dice Danilo, es correcto, no lo último que dijo. Pero dice, esta pareja se dirige a trabajar, claramente no es. Es una inferencia, pero no válida. Es una sobreinferencia, una suposición. ¿Qué marca del texto? ¿Qué Sí, marca porque de la... puede ir a cualquier parte. Exacto, ¿cierto? Ellos van caminando y de hecho se ve como que van con las manos en los bolsillos. ¿Qué conclusión puede extraer de alguien que camina con las manos en los bolsillos? No lleva Que guantes. tiene frío en las manos, Que tiene frío en las manos porque está nevando, pero ¿qué más? que está helado. Ya, pero hay algo No más. lleva guantes, profe. Ya, pero salgamos del frío. ¿Qué significa cuando una persona va con las manos en los bolsillos y camina? ¿Se le ocurre, no? ¿No? Ah, Es Yo como que siempre va camino así. paseando, ¿Es como que va qué? paseando. Paseando. ¿Qué Porque significa cuando uno pasear? va a trabajar va más apurado. No sé, me da esa Exacto. impresión. Eso, muy bien. Conclusiones que están Profe, sacando, y si ¿no? uno siempre camina así. yo cuando voy al liceo igual camino así. Ya, Bueno, eso quiere cuando decir, existía el siempre, liceo. siempre se dice que cuando caminas con las manos en los bolsillos, y por eso esto es conocimiento de mundo finalmente, y que se transforma en una inferencia. Una persona que camina con las manos en los bolsillos da la impresión de que es relajada, ¿ya? Y como dice, va paseando, si uno está paseando no anda apurado, pues anda relajado, por eso las manitos. Bien, chiquillos, Profe, inferencia. eso es falso, ¿Por qué? porque yo corro con las manos en los bolsillos. Ya, pero ¿qué está haciendo ahí? Sobre inferencia, ¿ya? Estamos hablando de Mentira. inferencias válidas, inferencias válidas. Inferencias válidas, por ejemplo, tienen frío, por eso, y están sin guantes, así que bolsillos, perfecto. Y si Siguiente, tengo frío y me meto la mano en los bolsillos y corro, porque voy apurado. ya, pues, Matías, eres Matías Arias, ¿cierto? Ya, Valdebenito, Valdebenito. bien. Entonces, ahora, van paseando, eso significa que van relajados, ¿cierto? Y que no están yendo a trabajar. Perfecto. Entonces, acá llegamos a la diferencia entre inferencia y suposición. ¿Qué les decía yo? La inferencia es totalmente válida. ¿Por qué? ¿Por qué es válida?
porque yo saco una conclusión objetiva a partir de los datos entregados. Y le pongo objetiva entre comillas porque claramente igual es un proceso de deducción. Estoy utilizando información implícita, pero finalmente estoy apegada a lo que me dice el texto. No estoy saliendo del texto, no estoy yendo más allá, sino que estoy utilizando lo que me entrega el texto, las marcas, las huellas, y lo relaciono con lo que yo sé, pero me quedo ahí. Por eso es una conclusión objetiva y que es válida. Ahora, la suposición, y que es lo que ustedes suelen hacer, es que sobreinfieren, van más allá y nadie le está diciendo que vaya más allá. Remítase a lo que le dice la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué es una suposición? Extraer conclusiones apresuradas. Y estas conclusiones apresuradas son subjetivas. ¿Y por qué son subjetivas? Porque necesita de datos que no están presentes en el texto. Entonces, lo que estaban haciendo delante, por ejemplo, ir más allá de lo que me está entregando la imagen. La imagen no me entrega ninguna marca de que están yendo a trabajar. Entonces, si usted hubiese puesto esa como correcta, hubiese estado suponiendo, no infiriendo. Y nosotros necesitamos que ustedes infieran. Entonces, las inferencias válidas son aquellas que se remiten única y exclusivamente a las marcas que me entrega el texto, que yo relaciono con lo que yo sé con respecto a lo que me dice el texto, no con otra información ajena o aparte. ¿Ya? Abajo dice, a los alumnos les cuesta distinguir el límite entre lo inferible y lo sobreinferible, entre el objetivo de la inferencia y lo subjetivo de la suposición. Les pasa mucho. Es que yo pensé que era de tal forma. Es que todas pueden ser correctas, ¿ya? Pero recuerden que siempre yo les he dicho, en la palabra está la verdad. Bien, digamos entonces, se pegó esto. ¿Queda clara la diferencia entre una inferencia y una suposición? Les voy a mandar tareas sobre esto para que puedan establecer claramente cuando estoy frente a una suposición. El ejemplo anterior lo vimos súper bien, pues, o sea, el de ir a trabajar es una suposición, porque el texto no me entrega una marca que me diga que están yendo a trabajar. Hagamos el siguiente ejercicio. Inferencia, dice acá. Es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Perfecto. Ahora, si veo que hay temperaturas bajo cero, Camilo, estaba para ti. ¿Qué voy a inferir? Que hace frío, pues, hay que salir. Ya, dice, hace frío, pero temperaturas bajo cero, sí, va a ser frío. Ya, ¿qué más? Que hacer Que no hay que salir, dices tú. Pero si una persona, pero piensa que una persona tiene que salir a trabajar. ¿Qué va a hacer para salir a trabajar? Se va a abrigar, ¿cierto? Bien, Camilo. Hay temperaturas bajo cero, hace frío, por lo tanto, abrigarse. ¿Ya? Esas son inferencias. Después dice, mañana decretarán preemergencia. ¿Qué voy a inferir de eso? ¿Qué conclusión puedo sacar? Los súper van a estar llenos. ¿La preemergencia? Tal vez si decretaran si hubiese puesto ahí, mañana decretan cuarentena, una inferencia clara, los supermercados se llenan. Pero dice mañana decretarán preemergencia. ¿Qué significa? ¿Que hay que estar alerta? ¿Cómo? ¿Que hay que estar alerta? Ya, ¿cierto? Ya, perfecto, eso sirve. Mañana que hay que estar atento, alerta, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando decretan preemergencia en Santiago, y esto es conocimiento de mundo, de hecho, hay ciertas patentes que no, hay restricciones y hay ciertas patentes de autos que no pueden salir, ¿ya? Por eso entonces viene súper bien el tema de estar alerta a qué patentes podrán salir ese día. Y la siguiente, Chile ganó la Copa América. ¿Qué podemos inferir de eso? asadito loco. ¿Cómo? Asadito loco. No entiendo, module. Asado. Asadito. Eso es lo que la Chile celebra de esa manera cuando gana la Copa América, digo, cuando juega en general.
¿Su asado, dijiste? No, también Pero, profe, no estoy hablando seriamente, es que así siempre celebran los chilenos cuando juega Chile o algo. Mentira, se sale la caravana con la Bueno. bandera, todo. Ah, pero Ya, pasadito de a ver. No, pero el al día asado va siguiente durante el partido. asadito, po. el asado Igual que el Camilo leí El eso y el asado tiro fue se come asado. mientras se ve el partido. Ay, no, puro pollo. Chile ganó la Copa América. A ver, ya. Primera inferencia, ¿saben qué? Cuidado sí con su asadito, porque si me ponen su asadito yo no entendería la relación. ¿Qué es lo que tendrían que colocar para que yo pueda entender la inferencia? Si Chile ganó la Copa América, ¿qué significa? Celebración. Celebración, ¿cierto? Si Chile gana la Copa América, celebración, ¿cierto? Todos celebramos porque... Pero ¿qué más pasa cuando, si Chile gana la Copa América, qué más pasa luego de eso? ¿Puede ir a qué? Messi pecho frío. ¿Cómo? Repita acá tu se Nada. canta el himno, ¿Cómo? se canta el himno. No, pero no, eso no es una inferencia válida. Si Chile gana la Copa América, ¿qué significa? ¿Puede participar de otros torneos? Clasifica para el mundial. No, es para el mundial, es otra copa. La Copa, ustedes, chiquillos, ¿La ¿pueden saber? confederaciones o no? Yo no veo partido. Yo tampoco ¿Quién no veo respondió? partido. Yo no ¿Quién veo. respondió? Yo, ¿Quién es yo? No me digan yo. la Jennifer. Ya, Jennifer, muy bien. Claramente, si Chile gana la Copa América, significa que va a poder participar en la Copa Confederaciones, y esa es como la inferencia principal de todo esto. Se dan cuenta que Y que por eso finalmente, cuando ganamos esa, pasamos a la otra cuando perdimos con Alemania, que no me acuerdo cómo se llama. sí, ve, por eso para poder inferir, los conocimientos que usted tenga previos son fundamentales. Se dan cuenta de la relación que se tiene que ir estableciendo. Tomo elementos del texto, pero también tiene que ser con lo que yo sé del mundo, ¿ya? Si Chile gana la Copa América, ¿qué pasa? Claramente el pueblo chileno va a celebrar, es una inferencia válida. ¿Y qué otra inferencia válida? Va a poder ir a competir a la Copa Confederaciones. Perfecto. Gracias, Jennifer. Ya, vamos a seguir. Y nuevamente, ya. ¿En qué consiste la estrategia? Y ahora vamos a los pasos, chiquillos, que es la parte ya más compleja. Paso 1. ¿Qué tengo que hacer? Leer el texto y la pregunta para identificar qué debo inferir. Eso es fundamental. Yo le dije que el orden usted lo decide. Leo la pregunta primero y luego voy al texto, pero cuando voy a la pregunta, ver exactamente qué es lo que se me está preguntando. ¿Cuál es la inferencia que debo, ¿cierto?, realizar? E ir al texto a buscar las pistas y las marcas que me indiquen, ¿cierto?, que me ayuden a sacar alguna conclusión para responder a esa inferencia. En el paso 2 voy a seleccionar la información relevante, es decir, las ideas principales, las ideas más importantes, el tema, y voy a determinar si el lenguaje es objetivo o subjetivo. Eso es en el paso 2, seleccionar información más relevante, ideas más importantes y si el lenguaje es objetivo o subjetivo. En el paso 3, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar esa información más importante que seleccioné. Y voy a ver a través de las preguntas, ¿cierto? ¿Qué semejanzas encuentran? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué relación habrá? Y luego en el paso 4 voy a elaborar la conclusión, la hipótesis o la predicción. Entonces, resumiendo, en el paso 1, ¿ya qué voy a hacer? Leer el texto y la pregunta para saber qué se me está preguntando, qué es lo que debo inferir. ¿Ya? Reconocer el tipo de texto y en qué contexto se sitúa. Paso 2, seleccionar información relevante. Paso 3, relacionar esta información relevante. Y paso 4, construir esta conclusión. Ponemos entonces el modelado. Bien, procedimiento modelado por mí. Voy a leer el texto entonces y en este texto debo realizar inferencias válidas. No suponer cosas, sino inferencias válidas. Entonces, ¿qué debo hacer? En este caso, voy a leer el texto primero. Reconozco que una de las tareas más complejas que un científico social puede abordar consiste en diagnosticar los valores de un segmento de población.
En primer lugar, porque los valores no son entidades tangibles, no se perciben directamente, sino indirectamente, a través de los estilos de vida, y en segundo lugar, porque dentro de cada colectivo existe una rica variedad de constelaciones, un hervidero de microcosmos que hace verdaderamente difícil la tarea de generalizar. En las descripciones globales, las minorías pierden brillo y las explicaciones palidecen. Ya. Primero tengo que saber qué tipo de texto es el que estoy leyendo. Veo que al principio dice, reconozco. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo al final de este incluye la primera persona. Yo reconozco que una de las tareas está usando primera persona gramatical. Perfecto. Después sigo leyendo, reconozco que una de las tareas más complejas que tengo acá. Después dice rica variedad, verdaderamente difícil, las minorías. Se quedó pegada. Sí, se quedó pegado, hermano. Dame a carita. Más respeto no está, ¿o no? Ya, pues cabros, pongan F. Éxito. No pasó lista. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos, no? Fue una indirecta. Nos dijo indirectamente que terminó la clase. Ya se acabó. Se infiere que nos podemos Bueno. ir. Yo creo que dejen de ¿Qué acaba de grabar y pasar? esperemos a la profe. Ahí está. Que nos vayamos, dice. Ahí llegó. Volvió. Ahí llegó, bro. Varios se retiraron, sí. Hoy sí ya se fueron varios. Sí, pero tiene una aplicación que para la lista, así siempre dice eso. La profe está muteada, por si acaso. Profe, está muteada. Profe, activa el micro. Profe, no la escuchamos, activa el micro. Tiene micrófono desactivado. Ah, ya, listo. Oh, Dios mío, ¿será posible? Ya, estaba en el proceso. Voy a pasar lista, ¿saben qué? Porque si no se me va a pasar esto. Y Profe, ya se fueron algunos. bueno, quedaron fuera de la lista. Infirieron que como usted se salió, nos teníamos que salir. Jennifer, bien. Dijeron, la profe se fue, todos nos vamos. Alguien me escribió, Se profe. infiere. José escribió, profe está viva, coloca así. Ahí aquí me pasó la lista. Ya. El que se haya salido, mala suerte. Estoy presentando todavía pantalla, ¿cierto? ¿No? No, No. Ya voy a terminar porque ya nos queda poquito. Así que el internet acá en mi casa es muy malo. Bien, estaba entonces en los pasos. Y primero dije que había primera persona, las marcas evaluativas que me indican un lenguaje subjetivo, por lo tanto dije que era un texto argumentativo. La tesis es lo difícil que es diagnosticar los valores de la población, y luego dije que iba a empezar a extraer las ideas más importantes. Dice, en primer lugar, ¿por qué es difícil
abordar o poder saber cuáles son los valores de la población, porque los valores no son entidades tangibles. Dentro de cada colectivo existe una rica variedad de constelaciones, un hervidero de microcosmos, que es verdaderamente difícil la tarea de generalizar. Si se fijan ahí, todavía hay más uso del lenguaje valorativo al momento de utilizar ciertas figuras literarias de constelaciones, una metáfora, un hervidero de microcosmos, metáfora, una metáfora que a mí me indica que se está refiriendo a que la sociedad, la población es demasiado distinta, las personas son demasiado distintas unas de otras, las poblaciones son muy distintas unas de otras, lo que hace, cierto, difícil poder establecer valores. Y, cierto, esas serían mis ideas más importantes. Ahora voy al paso 3 y digo, ya, ¿cómo relaciono esto? En el fondo es difícil determinar, ¿cierto?, los valores de una parte de la población porque estos no son entidades tangibles. ¿Qué puedo deducir de eso? Que en el fondo los valores no son materiales ni físicos. Por eso dice tangibles. Ahí es importante que yo sepa el significado de ciertas palabras. Y ahí estoy infiriendo. Ya, los valores no son tangibles, por ende, no son materiales ni físicos, no los puedo tocar. ¿Qué puedo deducir de lo que yo aquí especifiqué como más importante, ¿cierto? Dentro de cada colectivo existe una rica variedad de constelaciones, un hervidero de microcosmos, es que las personas son muy distintas unas de otras, ¿ya? Bien, entonces voy a completar mi tabla. Mi tabla que tenemos acá, ¿cierto? Y como dije, paso 1, voy a leer la pregunta, voy a leer el texto en este caso y voy a extraer el tema. El tema son los valores. El propósito claramente es de convencer o persuadir porque estoy frente a un texto argumentativo. Ya, evaluar el lenguaje utilizado. Claramente utiliza lenguaje subjetivo, que lo marqué anteriormente, y porque también utiliza la primera persona. Eso quiere decir que va a hablar de su propia opinión. Determino la tesis. ¿Es complejo identificar los valores de un segmento de la población? ¿Existe uso del lenguaje metafórico? Sí. Las minorías pierden brillo y las excepciones palidecen. O cuando hablaba de constelaciones, un hervidero de microcosmos, etc. Entonces, los valores dentro de una sociedad no son entidades materiales o físicas. Diferentes estilos de vida favorecen diferentes valores sociales. Resulta prácticamente imposible generalizar los valores de un determinado grupo social. Entonces, allí termina el modelado. ¿Qué puedo resumir de acá? Que finalmente, para poder inferir, tengo que extraer la información más importante. Estas habilidades que ustedes ya vienen desarrollando, que es de extraer las ideas principales, determinar qué tipo de texto es, determinar el tema, ¿ya? Eso no se puede olvidar. Y luego ir relacionando estas ideas y sacando conclusiones. Como les decía yo, si dice que los valores no son tangibles, significa que dentro de una sociedad los valores no son materiales o físicos. Que sean constelaciones y microcosmos significa que las personas son muy distintas y todas tienen diferentes estilos de vida que favorecen a que existan otros valores sociales. Y una inferencia global del texto es que resulta imposible poder generalizar los valores de un determinado grupo social. En este caso nos vamos a alcanzar, son las 9:30, nos vamos a alcanzar a hacer el test. ¿Qué dudas hay ahora? Chicos, ¿están ahí? Hasta ahora yo no tengo ninguna duda, profe. Ninguna, profe. Ya. ¿El PPT lo va a mandar? Sí, pues yo envío todo. Envío la clase y envío
el PPT. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Yo acabo de pasar la lista, voy a ver, déjenme asegurarme de que sea la de hoy. Sí, a ver. No, pues claramente no es la de hoy. Se pasó. Aquí estamos hoy día. Estamos así, profe. Ya. Ya, no se me desconecten porque voy a pasar lista. Voy a dejar de grabar, sí.